Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os traigo un truco que debo decir que he aprendido hace poco en un curso que me arrepentía de hacer por perder el tiempo, pero solo por esto me ha merecido la pena. Un curso de formación y que hoy os quiero compartir, porque es que me parece ya la repanocha de la repanocha de la repanocha. Y es que hace un tiempo yo os hice una serie de vídeos, no sé si fueron 2 o 3, que se me cae el micro. 2 o 3 vídeos en los que os hablaba de cómo utilizar ChatGPT siendo profe. Pues hoy os traigo no solo cómo hacer un cuestionario con ChatGPT, que bueno, eso creo que es fácil, sino cómo guardarlo en un formato que lo puedes importar directamente en tu aula virtual de la Educamadrid o Moodle si usas Moodle en otro lugar, ya sea en la universidad o lo que sea, y que se te carguen las preguntas con las respuestas directamente. Yo solo hago preguntas de tipo... preguntas con 4 opciones, o sea, de respuesta múltiple con 4 opciones, una única respuesta correcta, pero le puedes hacer más opciones porque mis compañeros están haciendo con más opciones y está funcionando, ¿vale? O por ejemplo, no que no sea solo respuesta múltiple, sino más modalidades de las que hay en el aula virtual, tipo verdadero, falso, etcétera, etcétera. Así que hoy viene un pequeño tutorial de cómo hacer esto con la pantalla del ordenador en grande y yo pequeñito aquí explicándoos. Y pues nada más, que vamos al lío, que no quiero perder el tiempo ni hacer este vídeo muy largo, y que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Debo deciros que al final se me ha pirado grabarme y solo va a haber pantalla sin mí, pero no pasa nada. Bueno, estoy en un aula virtual y me toca preparar una de las partes de esta unidad que es de cuarto de la ESO. Entonces, bueno, lo primero que voy a abrir es mi Canva, que ya tenía hecha la presentación de cursos anteriores y bueno, pues las tengo guardadas en Canva, me las he pasado a la carpeta de este año por encontrarlas rápido y me toca, bueno, tengo una codificación, me toca del tema 5 la parte 3 de cuarto en español, ¿vale? Como también tengo cuarto bilingüe, pues nada. Me la descargo en PDF normalito. Y el caso es que después, cuando me propuse empezar a subirla, bueno, primero creé la etiqueta, ¿de acuerdo? Que esa etiqueta yo la uso simplemente para hacerles a los chicos como separaciones dentro de un mismo tema, que los tengo en pestañas y bueno, pues por ahora es la forma en que mejor veo que se entienden, no se pierden y a mí me gusta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una vez que puse ya la etiqueta y empecé a hacer la unidad, me di cuenta de que el PDF pesaba demasiado. Y entonces me metí en PDF 24 a comprimir el PDF, porque me resulta más rápido que volver a descargármelo con menos calidad del Canva. Y entonces ya sí pude subirlo. Una vez hecho esto, pues me puse con el vídeo. El vídeo también lo tengo grabado ya en mi YouTube. Lo tengo en una lista que se llama Cuarto de la ESO, entonces bueno, pues los hice hace un par de años, si no estoy equivocada, simplemente los reutilizo porque bueno, el currículo me sigue valiendo. De hecho tengo que hacer 3 vídeos nuevos sobre planetas, pero eso será en otro momento. Y yo simplemente lo que hago es que voy a mi vídeo, lo busco el que me toca y como son míos, directamente me cojo los subtítulos que yo he creado para el vídeo. Si no tuvierais, porque el vídeo no fuera vuestro, los subtítulos, hay bastantes IAs que ya son capaces de extraer subtítulos de un vídeo. Así que bueno, ¿por qué quiero los subtítulos? Porque yo así directamente sé que de la información que yo he dicho en ese vídeo va a estar en el cuestionario. Así que nada, subí el vídeo, que por si os interesa, yo le doy a este simbolito, lo añado así, le digo a muestra la descripción y luego le digo a incrustar. Y entonces el vídeo queda de la forma que vais a ver ahora, que es como una mini tele en el propio aula virtual, que si los chicos no quieren, pues no lo vais a ver porque estoy haciendo otras cosas. Ah, sí, que estoy subiendo otro vídeo, que no me acordaba. Que esta semana toca vídeo doble porque hay práctica de mapas. Entonces, bueno, lo que decía es que si tenéis algún problema de algún padre que diga que no quiere que su hijo vea los vídeos en YouTube a estas alturas de cuarto de la ESO, veis, pues lo incrustáis como os estoy enseñando, que encima ahora lo repito porque si no os habéis enterado la primera, pues tenéis una segunda. Y pues así los niños lo pueden ver en el propio aula sin entrar a YouTube. Si bien es cierto que ahí a ti no te va a contar views, pero bueno, si tienes padres de ese tipo, pues así mejor. El caso es que ahora, bueno, yo esto lo conté alguna vez en mis vídeos de cómo hacer clase invertida. Siempre les hago hacerme unos apuntes sobre el vídeo. Antes los corregía a mano en clase y perdía el tiempo.
Y ahora, el tiempo clase, quiero decir, y ahora les hago subírmelos al aula virtual, una foto de los apuntes, también estos en cuarto están ya que se manejan con el aula virtual perfectamente, no tengo ningún problema. Y bueno, pues todas las semanas les hago subirme el vídeo en los plazos que yo tenemos acordados, en el lugar donde no tenemos acordado, y yo luego cuando puedo a la semana siguiente los corrijo. Intento tener mi rutina que sean los lunes, porque ellos tienen que subir el vídeo de jueves a domingo, pero bueno, no siempre es así. Y el caso es que la otra tarea que me tienen que hacer todas las semanas, aparte de subirme los apuntes, es hacerme un cuestionario. Y ahí es donde he ganado, porque yo antes me iba a mi inteligencia artificial, que antes era ChatGPT, ahora estoy usando Copilot, porque me lo dan gratis en la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Si tenéis Microsoft 365 pagado por vuestra empresa, que sepáis que tenéis Copilot Pro gratis. Y yo estaba pagando el ChatGPT hasta que un día me di cuenta de que había una formación de Copilot y dije, espérate, ¿por qué? Y ya investigando pues me di cuenta. Así que ya pues adiós ChatGPT, aunque debo decir que para algunas cosas lo echo de menos. Pero Copilot me apaña. Entonces, bueno, pues tú programas tu cuestionario como tú quieras y ahora la gracia está en cómo vas a interactuar con Copilot. Y os lo voy a enseñar. El caso es que yo me voy a mi vídeo que me toca y voy a sacar los subtítulos de ahí. ¿Podría descargarlos y subirlos a Copilot o a ChatGPT? Sí, pero bueno, para mí, yo de verdad soy un poco a veces a lo rápido. Cojo los subtítulos enteros, los selecciono y se los subo al Copilot, que ya estaba haciendo un cuestionario con él y de hecho me trolea un poco, ahora lo veréis. Pero bueno, yo siempre le doy la información, digo, te voy a dar unos subtítulos. A veces tengo que partírselos en dos y digo, te voy a dar el subtítulo en dos partes, espérate tener las dos partes para empezar, y me suele hacer caso, ¿vale? Entonces pues siempre le digo que quiero que a partir del texto, de la parte teórica del texto, porque si no a veces me dice quién es Sustainable Teacher y es como, no, eso no quiero que lo preguntes. Pero bueno, de la parte teórica del texto me hagas un cuestionario de 4 preguntas con 4 posibles respuestas y una respuesta única correcta. Y entonces le pegas el texto. Ahora mismo el límite de Copilot está en 16.000 caracteres. Me sobraban unos poquillos y no a veces se lo parto en dos, pero yo sabía que aquí quitando la introducción de hola y bienvenido de nuevo Sustainable Teacher entraba, así que pues solo quité eso. Y el caso es que ahora veréis que aquí el Copilot me trolea porque como antes estaba hablando del sistema endocrino, no se enteró bien de que quería que trabajara con ese texto y me vuelve a hacer preguntas en inglés, que ahí no me di cuenta yo, y del sistema, bueno, de eso sí me di cuenta, y del sistema endocrino. Total, que le paro y le digo, tío, en español, no en inglés ahora, no te lo he dicho, pero perdone usted, pero volvamos a ello. Total, que yo estaba emparadísimo con Copilot y yo más, cuando bueno, también es que a las 9:30 de la noche, ¿qué queréis? Y entonces ya me hace las preguntas que yo no me estoy dando cuenta de que me sigue haciendo las preguntas de endocrino de tercero que acababa de hacer antes. Y entonces la cosa es que, en todo caso, luego lo corrijo, ¿vale? Pero le vas a pedir que ese cuestionario te lo haga en formato GIFT en mayúscula, que ese es el formato que acepta el aula virtual. Y aquí el tío ya, como se sabe lo que yo quiero, ya me lo estaba haciendo hasta en el archivo. Pero fijaos que pone sistema endocrino, yo empanadísima, ¿vale? Bueno, el caso es que me doy cuenta por fin y entonces ahora sí ya se lo pido normal. Y yo, bueno, siempre le digo las cosas así como si fuera un poco humano. Digo, no vaya a ser que me haga las cosas peor, porque hay quien tiene esa teoría y yo, por si acaso, pues va. Total, que ahora sí, que ella me dice, ay, perdona, ¿qué quieres? Y yo diciendo, pero si te he dicho ya lo que quieres, hijo mío, veréis que, bueno, no siempre me entiendo bien con la inteligencia artificial. Y aunque hayamos perdido aquí un minuto, quería enseñároslo, ¿vale? Porque, bueno, pues a veces fallan esta gente, también se pira. Entonces, bueno, le vuelvo a quitar el dichoso parrafito para que me ocupe los 16.000 caracteres que necesito, ¿vale? Y ahora sí me hace el cuestionario bien en formato GIFT. Ese es el formato, ¿vale? Lo puedes escribir casi a mano porque es bastante fácil, pero bueno, pues tampoco es tan necesario. Entonces sí, le digo, pásame ese formato, ese cuestionario en formato GIFT a un archivo. Esto es lo que no podéis hacer en ChatGPT, pero sí en Copilot, ¿vale? Si no, lo que digo es pegarlo en un Word y guardarlo como TXT, ¿vale? Entonces TXT sin formato y codificación UTF-8. Eso es lo importante. Entonces, bueno, lo guay de Copilot es que genera archivos, ¿vale? A diferencia de ChatGPT, que eso para no generar. Y ya, pues te pica el archivo, te lo guardas en tu ordenador y ahora viene lo interesante, que es cómo subir esto al aula virtual. Bueno, fijaos, vamos paso a paso. Entonces, yo en mi cuestionario me he ido a la pestaña de banco de preguntas. En el banco de preguntas le he dicho que voy a importar en formato GIFT, ¿vale? Y bueno, que me lo saque, me lo meta, perdón, me importa las preguntas en esa categoría que se llama preguntas de IA.
Entonces ahora pues subo el archivo, que me he empanado ahí un poco, pero ya voy a subir el archivo, es ese, ¿de acuerdo? Le damos a importar. Y ahí están las preguntas, veis que esté bien. Generalmente a mí no me ha dado nunca ningún problema, ¿vale? Y nada, tengo una manía de codificar las preguntas para enterarme de por dónde voy. No he descubierto, seguro que se puede, pero no lo he investigado. Que te ponga el nombre como quieras desde primeras. Pues nada, tardo nada en cambiar las 4 preguntas de la semana a mi codificación, que a mí me gusta, ¿de acuerdo? Y pues si no, a lo mejor tendría que darle más instrucciones al Copilot o al ChatGPT de cómo llamar a las preguntas, que seguro que se puede. Pero tardo menos que en hacerlo yo, si son 4 preguntas, que en pelearme con la inteligencia artificial, que como veréis ya estaba bastante rebelde. Y bueno, pues una vez que hayas codificado tus preguntas como tú quieras, te vas a la sección de preguntas de tu cuestionario y le das a agregar, y en este caso vamos a agregar de un banco de preguntas. Y entonces, pues dentro del banco de preguntas podéis seleccionar, a mí me sale ya por defecto seleccionada la categoría IA, y en este caso son las últimas 4, así que le doy y ya estaría el cuestionario terminado. Fijaos qué fácil. Y que además, explicándoslo todo y a velocidad real, he montado en 10 minutos una semana completa de trabajo de Flip Classroom. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Habéis visto qué fácil ha sido? He tardado nada, 5 minutos, ¿vale? En montar mi unidad entera. También es cierto que ya tenía los vídeos hechos y las presentaciones hechas, que por cierto, bueno, habré dejado vídeos antes, pero si no, aquí tenéis el vídeo de cómo hacer una presentación con ChatGPT, si no lo he puesto antes, que creo que sí. Y pues eso, que si ya tenéis la presentación hecha o tenéis un vídeo, hay un montón de inteligencias que son capaces de extraer los subtítulos si no sois los dueños del vídeo, como es en mi caso, y es que simplemente de ahí ya puedes sacar la información. Es facilísimo, si no de la información propia de la inteligencia. Y como habéis visto, bueno, con ChatGPT también se puede hacer, ¿vale? Solo que no te va a guardar el archivo TXT y Copilot sí. Es la única diferencia. Con Gemini no he probado, sinceramente. Pero que si no, os lo copiáis y lo pegáis en un Word, y si no tenéis Word, en WordPad, un blog de notas, cualquiera de esas aplicaciones cutres de procesador de texto también funciona. Así que nada más, espero que os haya sido súper útil y que os ahorre un montón de tiempo haciendo cuestionarios para el aula virtual para vuestros alumnos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda o cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto, nos vemos pronto.